Buenos días, hermanos. Nuevamente es un gozo para mí poderme comunicar con ustedes y sobre todo para este enorme privilegio que Dios me ha dado de predicar su palabra y predicar la palabra a ustedes. Como dice la Escritura, los hijos de Dios, los santos y todos formando la iglesia de Jesús. Bien, nuestro Señor enseñó una parábola. Hizo una pregunta. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta obvia es no, porque ambos van a caer en el hoyo. El Señor dijo esa parábola con referencia a los fariseos y a los escribas de su tiempo. Los fariseos, ellos se creían los eruditos, la gente importante, los guías espirituales, los que asesoraban espiritualmente al pueblo. Pero el Señor los desnudó y les dijo que ellos eran unos hipócritas. Dijo que ellos llevaban la gente más al infierno que a la verdad. De manera que para uno guiar a otro debe tener claro de qué está hablando. Y por eso les invito entonces a mirar su Biblia en 2 Corintios capítulo 4 en el versículo 1, siguiendo la serie de sermones expositivos sobre segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 4 versículo 1. Dice el apóstol, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La palabra ministerio significa servicio. Entonces Pablo está diciendo, nosotros tenemos este servicio, este ministerio de predicar el Evangelio. En los versículos anteriores el apóstol ha aclarado que todo ministerio viene de Dios, todo servicio que podemos estar haciendo en la iglesia viene de Dios. Y si viene de Dios, entonces somos responsables de cómo lo ministramos. En el caso del Evangelio, cómo ministramos el Evangelio a las personas, cómo lo predicamos. El apóstol Pablo tenía clara su responsabilidad, pero también, ya seamos pastores o no, debemos ser responsables de cómo ministramos el Evangelio, cómo servimos en el Evangelio. Ahora, reconociendo que todo ministerio lo recibimos por la misericordia de Dios, eso nos lleva entonces a varios aspectos que debemos analizar. Primero, debemos predicar de una manera diáfana. ¿Qué es algo diáfano? Es algo que deja pasar la luz en su totalidad. Por ejemplo, decimos que el cristal de una ventana es diáfano cuando permite que entre la luz del sol en todo su esplendor. No está empañada, sino que permite también la salida de la luz. Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, es decir, nosotros tenemos la capacidad de alumbrar con el Evangelio la vida de las personas. Tenemos a Cristo, quien es la luz del mundo. Nuestra tarea es que esa luz que tenemos en Cristo, por tenerlo a Él, que es la luz del mundo, esa luz irradie diáfanamente en este mundo, fluye a través de nosotros a todas las personas. La luz del Evangelio. Si esto es así, entonces, ¿cómo hacerlo? En el versículo 2 seguimos leyendo entonces cómo hacerlo. Dice Pablo, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso.
Tenemos que predicar el Evangelio de una manera diáfana, primero renunciando a lo oculto y vergonzoso. Nosotros no hacemos nada a oscuras, a escondidas, en lo oculto. Lo único que trabaja a oscuras es el crimen. Tenemos una limpia conciencia, por tanto evitamos todo lo que nos cause vergüenza. Y es por eso que en relación con esto, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 11, amplía este asunto y dice que nosotros los cristianos, versículo 11 de capítulo 5, no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y las obras de las tinieblas son aquellas que practica el mundo sin Cristo. Atrás en el versículo 3 él dice cuáles son, entre otras. Dice fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y sigue diciendo él, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas son las obras de las tinieblas, son las obras del pecado. Antes de conocer al Señor, nosotros andábamos en tinieblas. Muchos teníamos una religión tradicional, pero teníamos la mente entenebrecida por la falta del conocimiento verdadero de Dios. Pero cuando entendimos de qué se trataba el Evangelio, de qué se trataba la salvación en Cristo, entonces todo se aclaró. Ahora no somos de las tinieblas, sino de la luz. Así lo dice nuevamente el apóstol ahí donde leímos en Efesios 5:8. Él dice de nosotros, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bien, entonces predicamos el Evangelio de una manera diáfana, renunciando a lo oculto y vergonzoso, y no andando con astucia. Sigue diciéndonos el versículo 2, eso, no andando con astucia. El astuto es una persona sin escrúpulos, que no se detiene ante nada para lograr un objetivo egoísta. Tratamos de predicar el Evangelio de manera transparente, no estamos buscando nuestro bienestar personal ni engañar a nadie. Además también predicando la palabra nítidamente, por eso sigue diciendo el versículo 2, no con astucia ni adulterando la palabra de Dios, ¿no? Es decir, predicamos de manera clara, pura, resplandeciente. No usamos trampas ni anzuelos para atrapar a la gente. No corrompemos la verdad divina mezclándola con teorías extrañas ni con doctrinas erróneas. El falso pastor o el falso maestro y el falso profeta adultera la palabra de Dios porque no es fiel a ella, por lo tanto la corrompe. Y otro aspecto es que predicamos esta palabra diáfanamente, desarrollando nuestro servicio a Dios de una manera transparente. Por eso el versículo 2 termina diciendo, no adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así era el apóstol y así debemos serlo nosotros hoy. Hoy en día
tenemos una gran cantidad de doctrinas, sectas falsas, doctrinas engañosas, doctrinas demoníacas. Es vergonzoso lo que estamos viendo hoy. Tanto predicador cínico, predicando mentiras para lograr sus motivos ocultos, secretos. Nosotros no hacemos esto. Es por eso que tenemos que estudiar la palabra, para estar bien asegurados en Cristo y madurando en la fe, como el mismo apóstol Pablo lo dice en esa carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14, cuando dice que debemos crecer en el conocimiento de la palabra y en la madurez cristiana, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, de la mentira. Tenemos que estar preparados. Y por esto debemos predicar diáfanamente las buenas nuevas de salvación. Es lo que nos dice el apóstol, las buenas nuevas de salvación. El llamado es para todos los seres humanos. Todos los seres humanos que escuchan el Evangelio tienen la responsabilidad de responder a esa invitación de Dios para arrepentirse y ser salvos. La iglesia tiene ese mandato. Y por eso hay un versículo clásico en Juan capítulo 4, en Juan capítulo 3. Todos lo hemos leído y muchas veces. En Juan capítulo 3, versículo 16. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claramente dice el mensaje. Y por eso nosotros decimos que este llamado es para todos los seres humanos y deben responderse esta invitación. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Sin embargo, muchos no creen. Y es por eso que el apóstol en su carta a los Romanos en el capítulo 10, hablando de esta incredulidad de la gente, en el capítulo 10, versículo 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, la realidad es que no todos oyen ni aceptan esta invitación del Señor para ser salvos. Y por eso el llamado divino es especialmente para los que reciben la gracia eficaz de Dios. Debido a la incredulidad se hace necesario que el Señor abra el corazón de la persona e implante su palabra. Y esto lo hace Dios en algunas personas para que crean y se arrepientan. Sin embargo, si una persona no cree y se condena, lo hace por su propia voluntad. ¿Por qué una persona se pierde? Bien, aquí en nuestro pasaje de 2 Corintios capítulo 4, ahora continuando con la lectura, dice el versículo 4. El versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si el evangelio está oculto es en aquellos que no han recibido la verdad. Y el 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo es Satanás. Y se le llama de esta manera. Se le llama el Dios de este siglo. ¿No? No porque Él es el que domina, no porque Él es el que manda en este mundo. Satanás tiene dominio sobre el mal y sobre aquellos que hacen su voluntad. Él no es ningún gobernante legítimo, es un engañador, astuto, mentiroso, pero domina en aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y no creen en el Señor. En repetidas ocasiones el Señor dijo que Satanás era como el príncipe de este mundo, en ese sentido, el príncipe de la potestad del aire que trabaja en los hijos de la desobediencia. Uno habla con la gente y la mayoría cree que entre Dios y ellos todo está muy bien, o que Dios es tan bueno que no va a condenar a nadie en el infierno. Pero qué idea tan equivocada. La verdad es que debido al pecado nacemos con una naturaleza depravada que no ama a Dios. Pero también es cierto que Satanás tiene cautivos a la mayoría para engañarlos. Y dice la Escritura que Satanás es capaz de transformarse en ángel de luz. Y con falsos milagros, señales y maravillas, y emplea sus artimañas malignas para engañar ¿a quiénes? A los que se pierden, a los incrédulos. En 2 de Tesalonicenses 2:9 hay un versículo que aclara esto y lo amplía. 2 de Tesalonicenses 2:9 dice que la obra de Satanás se manifiesta a veces en las personas que lo siguen. Especialmente aquí está hablando de un personaje que muchos interpretan como el anticristo. Y dice que es un inicuo con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así opera el maligno. Y volviendo nuevamente al versículo 4, dice que los que se pierden es porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es así. Entonces, predicamos este Evangelio, hacemos este llamado para todo el mundo, aunque de manera especial la gracia la reciben aquellos que creen, y es un llamado para ser libres. Y por eso dice aquí, libres de la ceguera, porque Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. Nosotros somos predicadores que tratamos de disipar las tinieblas de este mundo y predicamos la luz de Cristo, mientras que Satanás hace lo contrario. Hiere con ceguera a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y no entienden el Evangelio porque hay un velo sobre sus mentes para embotar el entendimiento mental y oscurecer su comprensión. Un ciego no puede ver la luz de ninguna manera. Se le puede enfocar con una linterna sobre sus propios ojos toda la luz que se quiera, pero no ve la luz porque está ciego. Así es con la persona incrédula. Se le puede predicar el Evangelio de muchas maneras, mostrarle la luz de Cristo,
pero no ve las cosas espirituales, no entiende. La depravación precisamente, la depravación con la que todos nacemos y venimos a este mundo, consiste en que nos lleva a la incredulidad, y estando en la incredulidad uno ni oye, ni ve, ni entiende las cosas que son de Dios. Por eso Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Precisamente por esto, por no ser cristiano. Y el que no es cristiano y no ha nacido de nuevo, pues está ciego, sordo, no ve las cosas de Dios, no las entiende. Ahora, en toda oportunidad que la divina providencia nos dé, debemos predicar las buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo es el encargado de fructificar la palabra que sembramos en el corazón de las personas. Nosotros, por nuestra parte, cumplimos con lo nuestro. Ser luz, predicar el Evangelio de manera diáfana, sin astucia, sin error. Y el Señor es el que abre los ojos de los ciegos. Y lo hace para iluminar con el Evangelio, predicando un mensaje divino. Versículo 5, que nos enseña en 2 Corintios 4 de nuestro pasaje hoy. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Los falsos profetas y maestros se predican a sí mismos. Buscan que los elogien, que los aplaudan, pero no exaltan a nuestro Señor. Nosotros, por nuestra parte, predicamos a Jesucristo como el Señor. No predicamos nuestras propias ideas, sino las palabras de Dios. No predicamos la sabiduría humana, ni estos asuntos, porque no es correcto. La sabiduría verdadera proviene de Dios. No predicamos filosofías humanas, porque con eso nadie se va a convertir. Por eso Pablo dijo a los filósofos griegos en su época, les dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío, sea griego, sea de cualquier raza o etnia. Así que nosotros predicamos a Jesucristo, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. ¿Y esto qué significa? Significa que debemos decir a todas las personas que no solamente deben creer, sino que además deben someter sus vidas al Señor. Es decir, deben renunciar a su pecado y estar dispuestos a obedecer al Señor en todo. Si una persona dice que ha creído en Cristo, pero no obedece el Evangelio, pues no se ha sometido para obedecer. Por tanto, Jesús no es su Señor. Y si no es su Señor, corre el peligro de que no sea salvo, así diga lo contrario. No es solo creer en Cristo, sino someterse uno a Él como el Señor de la vida, de nosotros, en obediencia. Santiago dice que los demonios también creen en Dios y creen más que nosotros, pero no le obedecen. Si tenemos a Cristo como nuestro Señor, vamos a obedecer con la gracia de Dios. Predicamos entonces un mensaje divino para la salvación de la gente. Versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios que nos ilumina es el mismo Dios que antes de la creación del mundo, cuando no había nada, cuando todo estaba en tinieblas, dijo: sea la luz. Y la luz fue.
El mismo Espíritu Santo que inspira la Escritura trabaja para iluminar esta Escritura para nuestro beneficio, ¿no? La iluminación a nuestra mente es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos ayuda a escuchar, a recibir este mensaje, a entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros hemos creído en Cristo no porque nos lavaron el cerebro con ideas humanas, con mentiras, sino porque la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que fue el Espíritu Santo quien nos iluminó nuestras mentes para que entendiéramos el Evangelio. Fue Él quien nos hizo ver nuestro pecado. Fue Él quien nos llevó a Cristo para depositar nuestra fe en Él. Y el Espíritu Santo todavía está trabajando para iluminar lo que ha sido revelado aquí en las Escrituras. Él nos ayuda a entender la Biblia, como lo hemos dicho. Nos convence de la verdad de la Biblia. Aplica esa verdad a nuestras vidas. Es decir, trabaja con la palabra y a través de la palabra. Su tarea nunca consiste en enseñar algo que sea contrario a lo que dice las Escrituras, porque Él mismo las inspiró. Así que si conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. Y por eso dice que nosotros somos iluminados en el conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Estando el apóstol Pablo persiguiendo a los cristianos, Jesús le salió al encuentro en el camino a Damasco. El impacto fue tal de esa aparición del Señor resucitado que hubo un gran resplandor y él se postró a tierra y quedó ciego. Pero fue en ese momento cuando el Señor le entregó a él la gran comisión. Hechos 26, versículo 16, ¿qué tenemos? Dice que Pablo quedó ciego, confundido, perturbado. Y entonces el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es así. Y Pablo fue fiel a este llamado de Dios. Y los apóstoles todos fueron fieles a esta comisión. Lo hicieron con limpia conciencia y con suma claridad. Esta comisión que le da aquí el Señor a Pablo y después a los apóstoles, de abrir los ojos de la gente para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder del diablo a Dios, fue entregada después a la iglesia. Y la iglesia es usted, apreciado hermano. Quiere decir que entonces cada uno de nosotros como iglesia juntos tenemos esa comisión. Por lo tanto, Dios nos está enviando hoy a lo mismo, a que usted abra los ojos de los ciegos para que salgan de la oscuridad, de la ignorancia, del poder del pecado, del dominio del diablo. Esta es nuestra tarea ahora. Tenemos que empezar por orar a nuestro Señor para que nos dé el valor, las oportunidades, a fin de entregar este mensaje a las personas con quienes tratamos a diario. Compañeros de trabajo, amigos, a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestros conocidos.
Hay que hacerlo, hermano, hay que hacerlo. Nuestro Señor hizo una advertencia en Lucas 9:26. Lucas 9:26. El Señor dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Aquí dice que si nosotros nos da vergüenza hablar del Señor, iluminar con el Evangelio un mundo en tinieblas y en pecado y perdido, si nos da vergüenza, Dios también se va a avergonzar de nosotros. Así que, hermano, ¿para qué nos ha puesto Dios? Para lo mismo que le dijo al apóstol, para que abra los ojos de los ciegos, para que se conviertan del pecado, para que sean libertados del poder de Satanás al de Dios, para que reciban el perdón de sus pecados y para que tengan herencia con los santos. Que Dios le ayude, hermano, a lograr esto. Nos ayude a todos, por supuesto. Pero cada uno tenemos que examinarnos sobre esto. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un himno precioso y luego después vamos a orar. Bien, hermanos, habiendo cantado este himno precioso, vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias porque hemos podido leer tu palabra y encontrar aquí este tesoro de sabiduría. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos das el entendimiento y la comprensión de esto que tú nos has dejado escrito, de esta revelación tuya. Gracias, Señor, por habernos sacado de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al de Cristo. Gracias, Padre, porque hoy gozamos de esta vida en Cristo,
de la abundancia de la vida eterna. Gracias, Padre, porque tenemos promesas y herencia en los cielos entre los santos. Ayúdanos, Padre, mientras tanto, a seguir en este mundo siendo lo que somos, luz del mundo, porque tú estás en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra misión grandiosa y maravillosa, llevar a las personas de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.